Yo nunca imaginé que el momento más importante de mi vida llegaría con el sabor del escupitajo de otra mujer en mi plato. Déjame contarte cómo pasó, porque todavía puedo sentir el peso de esa noche en cada centímetro de mi piel. La mesa estaba puesta con porcelana blanca de bordes dorados, de esa que cuesta más que 3 meses de mi renta. 15 personas sentadas alrededor, familiares de mi consuegra en su mayoría, todos con sus copas de vino tinto levantadas como si fueran la realeza de algún reino imaginario. Y ahí estaba yo, Elena Campos, 52 años, costurera, viuda, la madre del muchacho que se atrevió a casarse con la princesa de los Salazar. Patricia, mi consuegra, presidía la mesa desde su trono imaginario. 66 años envueltos en seda color marfil, collar de perlas que brillaban bajo la luz del candelabro y una mirada que podría congelar el café hirviendo. Esa noche celebrábamos el cumpleaños de Patricia, mi consuegra. Sebastián, mi nieto de apenas 8 meses, me miraba con ojos enormes sin entender por qué su abuela materna nunca le permitía sentarse en mis piernas. El olor a vino tinto se mezclaba con el perfume empalagoso que Patricia rociaba por toda la casa. Uno de esos franceses que cuestan lo que yo gano en 2 semanas de coser vestidos de quinceañera. La servilleta de tela pesaba en mi regazo como una advertencia. Aquí no perteneces. Y tenían razón, no pertenecía. ¿Qué hubieras hecho tú? Escríbelo en los comentarios porque lo que vino después cambió todo. Déjame retroceder un momento porque necesitas entender quién soy yo para comprender lo que hice esa noche. 27 años. 27 años de mi vida dedicados a criar a Andrés con estas manos que ahora tiemblan al recordar. Cuando su padre murió, mi hijo tenía 2 años y yo 25. El mundo me decía que buscara otro hombre, que una mujer sola no puede criar un varón. Pero yo apreté los dientes y aprendí a enhebrar agujas bajo la luz de una vela cuando no alcanzaba para pagar la electricidad. Cosí uniformes escolares a las 3 de la mañana. Bordé manteles para restaurantes mientras Andrés dormía en un colchón que compartíamos porque no había espacio para 2 camas en ese cuartito húmedo. El olor a humedad nunca se iba, por más que fregara los muros con cloro y limón. Mi hijo era brillante, siempre lo supe, cuando se graduó de administrador de empresas con honores. Lloré tanto que manché su toga con mis lágrimas. Él se rió y me abrazó fuerte, prometiéndome que algún día me compraría una casa con jardín. Eso fue antes de Camila, antes de los Salazar, antes de que mi hijo comenzara a mirarme como si yo fuera una mancha en su nuevo traje de marca. Volvamos a la cena. Patricia había estado lanzando comentarios toda la noche, pequeñas puñaladas envueltas en sonrisas educadas. Elena, querida, ese vestido es interesante. ¿Lo cosiste tú misma? Andrés nos contó que creciste en un barrio bastante humilde. Qué valiente de tu parte haber sobrevivido a eso. ¿Los cubiertos te confunden, cariño? Empezamos por fuera hacia adentro. Yo sonreía. Siempre sonreía. Porque eso hacemos las mujeres como yo, ¿verdad? Tragamos humillaciones con el postre y pedimos perdón por existir. Pero entonces llegó el momento. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas, porque quiero que sepas que esta historia es real. Tan real como la saliva que vi caer de los labios de Patricia, directamente sobre mi plato de sopa. Lo hizo mirándome a los ojos, sin vergüenza, como quien aplasta un insecto. El silencio que siguió fue sepulcral. 15 personas conteniendo el aliento. El sonido de mi cuchara al golpear la porcelana resonó como un trueno. Una mancha de sopa salpicó el mantel blanco inmaculado, y por un segundo pensé que había imaginado todo. Pero no. Las gotas de saliva flotaban en mi consomé como pequeñas medusas de desprecio. Miré a mi hijo, mi Andrés, el niño que cargué en brazos durante noches de fiebre, el muchacho que juró protegerme siempre. ¿Sabes qué dijo? Se inclinó hacia mí y susurró: «Mamá, por favor, compórtate. No hagas una escena. Compórtate». 27 años, miles de vestidos cosidos, dedos pinchados hasta sangrar, noches sin comer para que él tuviera uniforme nuevo,
y mi hijo me pedía que me comportara. Algo se quebró dentro de mí esa noche, pero no fue mi corazón, no fue mi dignidad. Fue la cadena que me había mantenido atada a la idea de que tenía que aguantar todo por amor. Con una calma que me sorprendió a mí misma, saqué mi teléfono del bolso. Ese teléfono viejo con la pantalla rajada que Patricia había criticado minutos antes. Busqué un contacto. Solo tenía 3 palabras que escribir. Ejecuten el plan. Enviar. Patricia seguía sonriendo, satisfecha de su pequeña victoria. Los invitados retomaban sus conversaciones nerviosas. Andrés evitaba mi mirada. Camila, mi nuera, estudiaba su copa de vino como si contuviera los secretos del universo. Nadie notó mi mensaje. Nadie entendió que en ese instante, mientras la sopa enfriaba frente a mí, acababa de activar algo que había preparado durante meses. Me levanté de la mesa con la dignidad de una reina. No grité, no lloré, no le di a Patricia el espectáculo que esperaba. Simplemente dije, gracias por la cena. Fue muy reveladora. Y salí de esa casa con paso firme, sintiendo las miradas clavadas en mi espalda como dagas. El aire frío de la noche golpeó mi rostro y respiré profundo por primera vez en horas. En mi bolso, el teléfono vibró. Una respuesta. Entendido. Comenzamos mañana a primera hora. ¿Qué plan activé esa noche? ¿Quiénes eran los que esperaban mi señal? Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, porque esto apenas comienza. La venganza no se sirve fría, querida. Se sirve con documentos notariados, evidencias irrefutables y la paciencia de una madre que aprendió a esperar 27 años para ver a su hijo triunfar. Solo que esta vez, la que iba a triunfar era yo. Yo sé que empecé esta historia por el final, por el golpe, por la humillación en aquella cena elegante. Pero para que entiendas cómo llegué hasta ese comedor con manteles de lino, necesito llevarte a donde todo comenzó, a mi verdadera vida, a mi casa. Porque yo tenía una casa, ¿sabes? Pequeña, sí, humilde, claro, pero mía. 3 cuartos de paredes pintadas de amarillo pálido. Un patio trasero donde las bugambilias crecían salvajes, derramando pétalos morados sobre el piso de cemento agrietado. Un fogón donde preparaba café de olla cada mañana, con canela y piloncillo, ese aroma dulce y terroso que me recordaba a mi madre. Y en la sala, junto a la ventana que daba a la calle, mi altar sagrado. La máquina Singer de 1962 que había heredado de mi abuela. Esa máquina. Si pudiera contarte las historias que guarda en sus engranajes. Negra, pesada como un yunque, con letras doradas desvanecidas por el uso. El pedal de hierro chirriaba cada vez que lo pisaba, marcando el ritmo de mi vida entera. 50,000 vestidos, tal vez más. Blusas para quinceañeras, uniformes escolares remendados 3, 4, 5 veces, trajes de novia para muchachas del barrio que no podían pagar una tienda de verdad. Mis clientas eran mujeres como yo, trabajadoras, luchadoras. Llegaban con telas baratas compradas en el mercado y sueños bordados en la mirada. Yo les daba lo que podía. Puntadas firmes, dobladillos perfectos y siempre, siempre, una taza de café mientras esperaban. Así crié a Andrés, entre hilos de colores y el murmullo de la Singer. Cuando se graduó de la universidad, lloré tanto que tuve que disculparme con mis clientas porque las lágrimas no me dejaban enhebrar la aguja. Mi hijo, mi único hijo, el primero en nuestra familia en obtener un título profesional, administrador de empresas, con honores. Recuerdo el día que llegó con la noticia del trabajo. Una empresa de bienes raíces, de las grandes, oficinas en un edificio de cristal en el centro de la ciudad. Sueldo que yo no ganaba en 3 meses. Corbata nueva, zapatos lustrados, el cabello peinado hacia atrás con gel. Mamá, me dijo, abrazándome, esto es por ti. Todo lo que logre es por ti. Estaba tan orgullosa, tan ciega de orgullo. Pero algo cambió después de ese abrazo. Algo sutil, como una costura que empieza a deshacerse sin que nadie lo note. Las visitas se hicieron menos frecuentes.
Las llamadas, más cortas. Las excusas, más elaboradas. 3 meses después del nuevo trabajo, Andrés trajo a Camila por primera vez. La recuerdo parada en el umbral de mi puerta, mirando las bugambilias con una expresión que no supe interpretar. Alta, delgada, cabello castaño perfectamente alisado, vestido blanco que probablemente costaba más que todo lo que había en mi sala, tacones que hacían un ruido incómodo contra mi piso de cemento pulido. «Mucho gusto, señora Elena», dijo. Su voz era educada pero distante, como si hablara a través de un cristal. Le ofrecí café, de olla, como lo hacía para todas mis visitas. «Gracias, pero no tomo café, solo té verde, y preferiblemente orgánico». No tenía té verde. No sabía qué significaba orgánico. Camila se sentó en el borde de mi sillón, el que había retapizado yo misma con una tela floreada que conseguí en oferta. No se recostó, no se relajó. Pasó 45 minutos tocando su teléfono mientras Andrés me contaba sobre su nuevo departamento, sobre sus planes, sobre el futuro brillante que les esperaba. Cuando se fueron, encontré una servilleta en el piso. Camila había limpiado discretamente el borde de la taza que le ofrecí, aunque ni siquiera la tocó. Debí haberlo entendido entonces. Pero el amor de madre es ciego, sordo y a veces terriblemente estúpido. 6 meses después llegó la invitación, la primera visita a la casa de los Salazar, conocer a los padres de Camila, la familia de mi futura nuera. Me preparé durante 3 días. Cosí un vestido nuevo, azul marino con cuello bordado, elegante pero sencillo, digno. Horneé un pastel de 3 leches con la receta de mi madre, decorado con fresas que compré frescas en el mercado. Me puse los aretes de perla que había guardado desde mi boda, los únicos objetos de valor que conservaba de mi difunto esposo. Andrés pasó por mí en su auto nuevo. Durante el camino, me dio instrucciones. «No hables mucho de tu trabajo, mamá. No menciones el barrio. Si te preguntan dónde vives, di que cerca del centro. Y por favor no cuentes la historia de cómo papá y tú se conocieron en el mercado. Es muy pintoresca». Pintoresca. La palabra me dolió más que un pinchazo de aguja. La mansión Salazar era todo lo que mi casa no era. Paredes blancas impecables, jardines manicurados con rosales importados, una fuente en la entrada con un querubín de mármol. Adentro el olor a velas francesas, de esas que cuestan lo que yo gano en una semana, flotaba sobre cada superficie. Patricia me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Qué bueno que pudiste venir», dijo, mirando mi vestido. Después miró el pastel en mis manos. «Ah, qué casero». Lo tomó y se lo dio a una empleada. Nunca volví a verlo. Ni en la mesa de postres, ni en ningún lado. Alberto, su esposo, me saludó con un apretón de manos breve antes de desaparecer hacia su estudio. Durante las siguientes 3 horas fui tratada exactamente como un mueble, presente pero invisible, alguien a quien se le hablaba solo cuando era absolutamente necesario. Patricia me mostró la casa, las sábanas de seda importadas de Italia, los cuadros originales de artistas europeos, la vajilla de porcelana china. En cada habitación sus ojos me evaluaban, midiendo el abismo entre su mundo y el mío. Mis sábanas eran de algodón, blancas, limpias, remendadas en las esquinas. Antes de irme, Patricia me acompañó a la puerta. Puso su mano sobre mi hombro, un gesto que parecía afectuoso pero se sentía como una marca de territorio. «Andrés nos contó sobre su infancia», dijo, «sobre tu casita con la máquina de coser, las bugambilias, los vecinos». Hizo una pausa. Sus labios se curvaron en algo que pretendía ser una sonrisa. Raíces tan humildes. Qué auténtico. Desprecio. Cada sílaba destilaba desprecio. Le sostuve la mirada 3 segundos completos. Algo en mi pecho se endureció. No era dolor, era reconocimiento. Esta mujer acababa de declararme la guerra. Y yo, ingenua de mí, apenas comenzaba a entenderlo. Yo cosí mi propio vestido para la boda de mi hijo. Trabajé en él durante 3 semanas. Seda color lavanda que encontré en oferta. Corte elegante pero discreto.
bordados de pequeñas flores a lo largo del escote que hice con mis propias manos. Cada puntada llevaba mi amor. Cada hilo, mi esperanza de que ese día, aunque fuera por unas horas, Andrés volviera a ser mi niño. El jardín de la mansión Salazar parecía arrancado de una revista extranjera. Mesas redondas con manteles de lino blanco, arreglos florales que costaban más que mi renta mensual, luces diminutas colgadas entre los árboles como estrellas atrapadas. El aroma de las rosas blancas se mezclaba con el perfume caro de 200 invitados que yo no conocía. Llegué sola, sin acompañante, sin familia que me respaldara. La recepcionista revisó su lista 3 veces antes de encontrar mi nombre. Elena Campos, madre del novio. Mesa 17. La mesa 17 quedaba al fondo, cerca de la cocina. Mis compañeros de mesa fueron un primo tercero de Alberto que trabajaba en provincia, su esposa callada, y una tía viuda de 90 años que se quedó dormida antes del brindis. Los parientes que nadie sabía dónde acomodar. Los invisibles, los prescindibles. Desde mi lugar podía ver la mesa principal. Patricia resplandecía en un vestido dorado, recibiendo felicitaciones como si ella fuera la protagonista. Alberto revisaba su teléfono cada 3 minutos. Camila, hermosa en su vestido de diseñador, sonreía para las fotos. Y Andrés, mi Andrés, en traje negro impecable, sin una sola arruga. Se veía adulto, exitoso, completamente ajeno a mí. Un mesero pasó ofreciendo champán. Tomé una copa por cortesía. El líquido dorado burbujeaba prometiendo celebración. Olía a uvas fermentadas y dinero viejo. No lo probé. Lo dejé sobre la mesa, intacto, durante toda la noche. Cada vez que alguien brindaba, yo levantaba mi copa de agua. Nadie lo notó. Nadie me notó. Entonces llegó el momento del baile madre e hijo. La tradición que Patricia no pudo quitarme porque habría sido demasiado obvio. La música comenzó, algo suave y elegante, y Andrés caminó hacia mí, extendiendo su mano. El piso de baile se sentía resbaloso bajo mis zapatos de tacón bajo. La luz del atardecer bañaba todo en tonos dorados. Por un instante, mientras mi hijo me sostenía la cintura y comenzábamos a movernos, volví a sentir que existía. Mamá, susurró cerca de mi oído. Gracias por todo. Sus palabras eran correctas. Su tono era vacío. Nunca olvidaré todo lo que hiciste por mí. Continuó. Todo lo que sacrificaste. Lo miré a los ojos buscando al niño que me prometió que siempre seríamos un equipo. Encontré a un extraño recitando un guión. Te quiero, hijo, le dije. Eso nunca va a cambiar. El baile duró exactamente 3 minutos. Cuando terminó, Andrés me acompañó de regreso a la mesa 17. Me besó en la frente y desapareció entre los invitados importantes. 3 meses después, supe que Camila estaba embarazada. Lo supe por una publicación en las redes sociales. Un anuncio elaborado con globos azules y blancos. Vamos a ser papás. Andrés y Camila esperan a su primer hijo. Nadie me llamó. Nadie me preguntó si quería estar presente cuando se enteraron. Nadie pensó que la abuela merecía saberlo antes que 200 extraños en Internet. Comencé a tejer una manta para mi nieto esa misma noche. Usé la lana más suave que encontré, hilos blancos y celestes, un patrón de estrellas que inventé yo misma. Trabajé durante 2 meses, punto por punto, mientras imaginaba a mi nieto envuelto en ese regalo hecho con amor. El baby shower se celebró en un salón rentado del club de golf. Me enteré porque vi las fotos después. Nadie me invitó. Patricia organizó todo. Los juegos, las decoraciones, los regalos de diseñador que llenaban una mesa entera. Camila sonreía rodeada de amigas y parientes Salazar. Yo no aparecía en ninguna foto porque yo no estaba ahí. Cuando Sebastián nació, recibí un mensaje de texto. Es niño. 3 kilos 200 gramos. Salazar Campos. Salazar Campos. El apellido de ellos primero. El mío después, casi como un accidente. Esperé 4 días para conocer a mi nieto.
4 días en los que la familia Salazar desfiló por el hospital. 4 días en los que Patricia publicó fotos cargando al bebé con títulos como Mi primer nieto o El heredero de la familia. Finalmente, Andrés me permitió visitarlos en la casa de los suegros. Camila se estaba quedando ahí durante la recuperación. Por supuesto que sí. Sebastián dormía en una cuna importada de algún país europeo. Sábanas de algodón orgánico certificado. Móvil musical que costaba más que mi máquina de coser. Todo impecable, todo controlado. Patricia estaba presente cuando llegué. No se movió del cuarto. Cargué a mi nieto por primera vez con manos temblorosas. Era tan pequeño, tan perfecto. Olía a bebé nuevo, a leche tibia, a posibilidades infinitas. Sus deditos se cerraron alrededor de mi meñique y algo dentro de mí se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. 15 minutos. Me permitieron 15 minutos con él. Patricia verificaba su reloj. Camila fingía revisar su teléfono. Andrés no me miraba a los ojos. Antes de irme, saqué la manta de mi bolsa. Le tejí esto, dije, con mis propias manos. Patricia la tomó antes que nadie pudiera reaccionar. La examinó con 2 dedos, como si tocara algo contaminado. «¡Qué detalle tan pintoresco!», dijo. Pero el pediatra nos advirtió sobre las fibras artesanales. Pueden ser alergénicas para bebés recién nacidos. Es mejor usar solo productos certificados. Dejó la manta sobre una silla, como basura educada. Andrés no dijo nada. Camila miró hacia otro lado. Esa noche regresé a mi casa vacía. El autobús tardó 40 minutos. Las calles de mi barrio olían a tortillas recién hechas y a perros callejeros. La bugambilia de mi ventana había florecido otra vez, morada y salvaje, indiferente a mi dolor. Entré, cerré la puerta, me senté en el sillón donde Andrés solía hacer la tarea y lloré. Lloré como no había llorado desde que enterré a mi esposo. Lloré por cada puntada de esa manta rechazada, por cada mesa 17, por cada foto donde no aparezco, por cada mensaje de texto en lugar de llamada. Perdí a mi hijo, pensé. Lo perdí sin que nadie se lo robara. Se fue solo. Pero la vida tiene otros planes. Yo nunca imaginé que el pasado pudiera llamar por teléfono. 6 meses. Habían pasado exactamente 6 meses desde que sostuve a Sebastián por primera vez. 6 meses de visitas cortas y supervisadas. 6 meses de sentirme como una extraña visitando un museo donde las piezas más valiosas no pueden tocarse. Esa mañana de agosto estaba terminando un vestido de quinceañera, color durazno, con encaje importado que la clienta trajo desde la frontera. El ventilador giraba perezoso, moviendo el aire caliente de mi taller. Olía a almidón y a café de olla que se enfriaba sobre la mesa. Entonces sonó el teléfono. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo en mi pecho dijo, hazlo. Buenas tardes. Busco a la señora Elena Campos. La voz era masculina, profesional, formal de una manera que me puso nerviosa. Soy yo. Mi nombre es Héctor Villarreal. Soy abogado especialista en sucesiones. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente relacionado con el señor Ricardo Campos Mendoza. Me senté. Las piernas me fallaron antes de darme cuenta. Ricardo, el padre de Andrés. El hombre que desapareció cuando mi hijo tenía 2 años. El cobarde que nunca pagó un peso de pensión. El fantasma que mi hijo fingía no extrañar. ¿Señora Campos? ¿Sigue ahí? Sí, aquí estoy. El licenciado Villarreal me explicó que Ricardo había fallecido 6 meses atrás. Cáncer de páncreas. Rápido e implacable, como suelen ser las deudas que la vida cobra tarde. Pero eso no era lo importante. Lo importante era la herencia. 5 millones de dólares. Propiedades en el norte, cuentas bancarias. Todo dejado a su único hijo, Andrés Campos. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Señora Campos, dijo el abogado con una pausa incómoda. Su hijo fue notificado de esta herencia hace 5 meses. El proceso legal ya concluyó. Los fondos fueron transferidos. 5 meses. 5 meses y Andrés no me dijo nada.
Visité al licenciado Villarreal 3 días después. Su oficina estaba en un edificio viejo del centro. Paredes con humedad en las esquinas, diplomas amarillentos enmarcados, olor a papel antiguo y a café pasado. Pero sus ojos eran honestos. Eso me bastó. Me mostró el testamento. Las páginas crujían como huesos viejos. La firma de Ricardo, temblorosa, casi ilegible. Y luego me entregó el sobre, amarillento, sellado con cera que se había agrietado con el tiempo. Mi nombre escrito al frente con letra que alguna vez conocí. Letra que firmaba tarjetas de cumpleaños antes de que todo se rompiera. Esto estaba adjunto al testamento, dijo el abogado. Iba dirigido a usted, pero su hijo nunca se lo entregó. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta olía a enfermedad, a hospital, a arrepentimiento tardío. Elena, sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco nada. Me fui porque era un cobarde. Porque tenía miedo de no ser suficiente para ustedes. Me equivoqué. Me equivoqué cada día de los últimos 27 años. Le dejo todo a Andrés. Pero le suplico, en mi última voluntad, que cuide de ti. Que te proteja. Que te dé la vida que yo nunca pude darte. Eres la mujer más digna que conocí. Mereces todo. Perdóname. Ricardo. Las lágrimas cayeron sobre el papel. La tinta se corrió un poco, mezclándose con agua salada. Pero mi tristeza duró solo un momento. Porque entonces el licenciado Villarreal me mostró los documentos, los movimientos bancarios, las propiedades adquiridas, las transacciones. Mi hijo había gastado $1,500,000 en 6 meses. Casa de campo en las afueras de la ciudad. 4 recámaras, alberca, jardines, a nombre de Andrés y Camila. Un automóvil importado de Alemania. Lujo absoluto, asientos de cuero, más caro que mi casa entera. Y lo peor, una donación de $200,000 a la Fundación Salazar para el Desarrollo Social. La fundación de Patricia, su consuegra. $200,000 para la mujer que rechazó mi manta tejida como si fuera basura. Mi hijo recibió millones. Su padre moribundo le suplicó que me cuidara. Y Andrés usó ese dinero para comprar el amor de otra familia. ¿Qué hubieras hecho tú? Escríbelo en los comentarios. Porque yo todavía no sé si lo que hice después fue lo correcto o simplemente lo necesario. Los llamé esa noche. Necesito verlos. Es urgente. Vinieron a mi casa. Los dos. Camila se veía incómoda, como si mis paredes modestas pudieran contagiarle algo. Andrés evitaba mi mirada. Mi sala nunca se había sentido tan pequeña, tan pobre. El ventilador seguía girando, pero el aire se había vuelto denso, pesado. Les mostré los documentos sin decir palabra. El silencio se extendió como hielo sobre un lago. Mamá, empezó Andrés, ¿cuándo pensabas decirme? Era un asunto privado. ¿Privado? Tu padre me escribió una carta. Me escribió a mí, suplicándote que me cuidaras. Camila intervino con voz suave, calculada. Elena, entendemos que esto es difícil, pero la herencia de Andrés es un asunto de nuestra familia nuclear. Decidimos manejarlo de manera privada para evitar complicaciones. ¿Complicaciones? Me reí. Una risa seca que no reconocí como mía. ¿Yo soy una complicación? Andrés se puso de pie. Mamá, no seas dramática. Te hemos ayudado. Te mandamos dinero cada mes. No te falta nada. ¿Dinero? Los miré a los dos. A mi hijo, que ya no me miraba a los ojos. A su esposa, que nunca lo hizo. $300 mensuales. Eso me mandan. Mientras gastan 200,000 en la fundación de tu suegra. Mientras compran casas de campo y automóviles que cuestan más que mi vida entera. Mamá, eso es diferente. ¿Por qué es diferente, Andrés? Porque era nuestro dinero. Nuestro. Esa palabra cayó como una piedra en agua estancada. Nuestro, no suyo, nuestro. Yo ya no era parte de ese nosotros. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas, porque necesito saber que alguien entiende lo que sentí en ese momento. Me puse de pie. Mis rodillas temblaban, pero mi voz salió firme, más firme de lo que jamás había sido. Quiero que se vayan.
Mamá, no seas así. Quiero que se vayan de mi casa. Ahora. Andrés me miró como si no me reconociera. Quizás tenía razón. Quizás yo tampoco me reconocía. Camila tomó su bolso. Andrés dudó un momento buscando algo que decir, pero no había palabras para esto. La puerta se cerró detrás de ellos. El silencio que quedó era diferente. No era el silencio vacío de la soledad. Era el silencio que precede a las tormentas. Algo murió en mí esa noche. La madre que perdonaba todo. La mujer que aceptaba migajas. La Elena invisible que sonreía aunque le arrancaran el corazón. Pero algo más fuerte están haciendo. Yo desperté diferente. No sé cómo explicarlo. Era como si alguien hubiera ajustado el lente de una cámara vieja y de pronto todo se viera más nítido. Los colores más definidos. Los bordes más filosos. Esa mañana, mientras preparaba mi café de olla, miré mis manos. Las mismas manos que habían cosido miles de vestidos. Las mismas manos que habían criado a un hijo ingrato. Las mismas manos que habían secado lágrimas en silencio durante 30 años. Pero ahora veía algo nuevo en ellas. Poder. La primera decisión la tomé antes de terminar mi desayuno. Saqué la libreta donde anotaba mis precios. Esa libreta amarillenta que no había actualizado en 5 años. Repasé cada número, cada servicio, cada hora de trabajo que había regalado por miedo a perder clientes. Tomé un lápiz y tripliqué cada precio. Así de simple. Mis manos temblaron un poco al escribir los nuevos números, pero no me detuve. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, porque lo que viene es todavía más intenso. La primera clienta que llegó fue doña Carmen, una señora que siempre regateaba hasta el último centavo. El vestido de quinceañera de mi nieta. ¿Cuánto me cobras? Le di el nuevo precio. Sus ojos se agrandaron. Elena, eso es el triple de lo que me cobraste el año pasado. El año pasado no valoraba mi trabajo, doña Carmen. Ahora sí. Esperaba que se fuera, que me dijera que estaba loca, que buscara otra costurera. Pero no lo hizo. Suspiró. Sacó su billetera y me dejó el anticipo completo. Esa semana, de 10 clientas que vinieron, perdí 3, pero las 7 que se quedaron pagaron lo que yo merecía. Mis ingresos se triplicaron en un mes. ¿Qué hubieras hecho tú? Escríbelo en los comentarios. Pero el dinero era solo el principio. Empecé a investigar. Cada noche, después de terminar mis costuras, me sentaba frente a la computadora vieja que Andrés me había regalado hace años, la que él creía que yo apenas sabía usar. Busqué abogados, especialistas en herencias, en derechos familiares, en lo que fuera que pudiera ayudarme a entender qué derechos tenía una madre olvidada. Hice listas, tomé notas, llamé a números que encontré en páginas amarillentas. La mayoría me trataron como lo que parecía ser. Una vieja ignorante con problemas familiares. Pero yo seguí buscando. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. No fue de un abogado. Fue de Rosa. Rosa era una de las empleadas domésticas de los Salazar. Una mujer de mi edad, con las manos igual de maltratadas por el trabajo. Nos habíamos visto pocas veces. En las reuniones familiares donde yo era tratada como un mueble incómodo. Señora Elena, necesito verla. Es urgente. Su voz temblaba. ¿Qué pasa, Rosa? No puedo hablar por teléfono. ¿Puede venir al parque que está cerca del Mercado Central? Mañana a las 7 de la mañana. Voy a estar con Gloria. Gloria era la otra empleada de la casa. ¿Están bien? Señora Elena, no somos nosotras las que están en peligro. Es usted. No dormí esa noche. El parque olía a humedad y a café de los vendedores ambulantes que empezaban a instalarse. El sol apenas asomaba entre los árboles viejos, pintando las bancas de un dorado tibio. Las vi sentadas en la banca más alejada. Rosa y Gloria, 2 mujeres que habían pasado años limpiando los pisos de los Salazar, escuchando conversaciones que nadie creía que entendieran. Me acerqué, sus manos sudaban. Lo noté cuando Gloria me entregó un teléfono viejo, de esos que ya nadie usa. Señora Elena, me dijo Rosa con la voz quebrada, tenemos que mostrarle algo.
pero primero necesita prometernos que no va a decir cómo lo consiguió. Se lo prometo. Gloria tocó la pantalla del teléfono. Y entonces escuché las voces. La voz de Patricia Salazar, mi consuegra, clara como el cristal. El problema es la vieja. Mientras siga viva, será un estorbo. Andrés es un títere, pero nosotros lo controlaremos. La voz de Camila respondió. Mi abogado dice que podemos conseguir documentos psicológicos, un diagnóstico de demencia senil. Con eso podemos pedir tutela preventiva de los nietos, alejarlos legalmente de ella antes de que se le ocurra pelear por algo. Mi sangre se congeló. ¿Documentos falsos? ¿Decir que yo estaba loca? ¿Alejarme de Sebastián y de Lucía? La grabación continuó. Alberto puede conseguir un psiquiatra que firme lo que sea. Costará unos miles, pero vale la pena. Esa mujer no puede seguir contaminando a nuestros nietos con su pobreza. El teléfono se detuvo. El silencio en ese parque pesaba más que cualquier palabra. Rosa me miraba con los ojos húmedos. Señora Elena, nosotras hemos visto cómo la tratan. ¿Cómo hablan de usted cuando creen que nadie escucha? No es justo. Gloria añadió en voz baja. Tenemos más grabaciones. ¿Del señor Alberto también? Él no es lo que parece. Hay cosas malas. Cosas de dinero. ¿Qué cosas? Inversiones que no existen. Dinero que desaparece. Escuchamos al señor Alberto hablando con alguien. Decía que su yerno era fácil de engañar, que ya le había sacado casi 2 millones de dólares. Casi 2 millones. El dinero de la herencia de mi esposo. Robado por mi propio consuegro. Guardé silencio por un largo momento. El café de los vendedores ambulantes perfumaba el aire. Los pájaros cantaban como si el mundo no estuviera derrumbándose. Finalmente hablé. ¿Por qué me ayudan? Rosa se limpió una lágrima. Porque yo también tengo hijos, señora Elena, y sé lo que es trabajar toda la vida para que otros se lleven el crédito. Usted no merece esto. Nadie lo merece. Les tomé las manos, esas manos sudadas, valientes, que arriesgaban todo por una desconocida. Gracias. Esa tarde llamé al único abogado que me había tratado con respeto, el licenciado Héctor Villarreal, un hombre mayor, de voz pausada, que escuchó mi historia completa sin interrumpirme. Señora Elena, me dijo cuando terminé, lo que usted describe es fraude, fraude mayor. Y lo que planean hacerle a usted es un crimen. Necesito que venga a mi oficina con todas esas grabaciones. ¿Tengo caso? Tiene más que un caso. Tiene una bomba. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas. Esa noche volví a ver a Rosa y Gloria. Les conté del abogado, de lo que había descubierto, de lo que venía. Señora Elena, preguntó Gloria con voz temblorosa, ¿usted va a pelear? Las miré a las dos. A mis aliadas inesperadas, a mi ejército silencioso. ¿Voy a pelear? Sonreí, una sonrisa que no había sentido en años. Sí, voy a pelear. El ejército silencioso está listo. Yo nunca imaginé que mi propio hijo vendría a mi casa con papeles para silenciarme. Era martes, uno de esos martes grises donde el cielo amenaza lluvia pero nunca se decide. Estaba terminando un vestido de quinceañera, tela rosa pálido que se deslizaba entre mis dedos como agua, cuando escuché el motor del carro de Andrés estacionándose frente a mi casa. Mi corazón dio un salto. Hacía semanas que no lo veía. Semanas de mensajes sin respuesta, de llamadas que caían en buzón de voz. Pero cuando abrí la puerta, supe que algo andaba mal. Andrés no traía a Sebastián. Andrés traía un sobre Manila. Mamá, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente, ensayada, como cuando de niño me mentía sobre haber hecho la tarea y yo podía escuchar la falsedad en cada sílaba. Pasa, hijo. Lo guié hasta la mesa del comedor, la misma mesa donde le enseñé a escribir su nombre, donde soplamos las velas de 29 cumpleaños, donde ahora se sentaba frente a mí como un extraño con traje caro y corbata apretada. Puso el sobre entre nosotros. ¿Qué es eso? Documentos. Los abogados de la familia Salazar los prepararon. ¿Los abogados de quién? Andrés evitó mi mirada. Es
Es para formalizar ciertas cosas. Sobre las visitas. Sobre Sebastián. Abrí el sobre. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de algo más profundo. Saqué los papeles. Hojas blancas, impecables, con letras negras que parecían serpientes arrastrándose por el papel. Renuncia voluntaria de derechos de convivencia. Las palabras me golpearon como bofetadas. Seguí leyendo. La abajo firmante, Elena Campos, viuda de Ricardo Campos, reconoce su incapacidad emocional para mantener contacto regular con el menor Sebastián Salazar Campos y acepta de forma voluntaria limitar sus visitas a encuentros esporádicos bajo supervisión de un adulto designado por los tutores legales. Incapacidad emocional. Visitas esporádicas. Bajo supervisión. El papel olía a tinta fresca. A oficina de abogados. A traición empaquetada con lenguaje legal. ¿Qué hubieras hecho tú? Escríbelo en los comentarios. Levanté la vista hacia mi hijo, hacia el niño que cargué 9 meses, que alimenté con mi cuerpo, que vestí con ropa cosida con mis propias manos mientras trabajaba turnos dobles para pagar su colegiatura. Andrés, tú leíste esto. Él asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Decían vergüenza, decían presión, decían Patricia Salazar. Es solo una formalidad, mamá, para que todos estemos tranquilos. Tranquilos. Aquí dice que soy incapaz. Emocionalmente incapaz. ¿De qué? De amar a mi nieto. Camila piensa que a veces tus visitas alteran la rutina de Sebastián. Mi rutina era despertarme a las 4 de la mañana para coser vestidos y poder comprarle zapatos a mi hijo. Esa era mi rutina. Andrés se removió en la silla. Su corbata parecía ahorcarle. Mamá, no hagas esto difícil. Difícil fue criarte sola, Andrés. Difícil fue enterrar a tu padre cuando tú tenías 2 años. Difícil fue decirte que no había dinero para juguetes nuevos mientras me rompía los dedos cosiendo para otros. Por favor, no voy a firmar esto. El silencio cayó entre nosotros como una lápida. Afuera el viento empujaba las cortinas de la ventana entreabierta. El olor a tierra mojada entraba mezclándose con el aroma de las gardenias del jardín. Todo parecía tan normal, tan ordinario. Mientras mi mundo se partía en dos, Andrés sacó su teléfono. Necesito hacer una llamada. Se levantó y caminó hacia la cocina. Escuché sus pasos alejándose. La puerta de la cocina que daba al patio trasero abriéndose. Y entonces, porque la vida a veces te da regalos amargos, escuché la voz de Patricia Salazar filtrándose por la ventana entreabierta. Andrés debía tenerla en altavoz. Ya firmó. La voz de Patricia era veneno líquido. Esa voz que había escuchado tantas veces burlándose de mí, menospreciándome, tratándome como si fuera menos que nada. Número. Se niega. Un suspiro largo, exasperado. Esa mujer es una carga, Andrés, una mediocre que no entiende su lugar. Deberías haberla convencido hace meses. Ahora con el embarazo de Camila, necesitamos resolver esto antes de que nazca el bebé. Embarazo. Camila está embarazada de nuevo. Y me entero así, escuchando a escondidas, como una intrusa en la vida de mi propio hijo. La voz de Patricia continuó, afilada como cuchillo. Tu madre es un obstáculo. Sebastián no necesita influencias, ¿cómo decirlo? Limitadas. Y el nuevo bebé menos. Hazla firmar o los abogados tomarán medidas más serias. Pero ella es mi madre y Camila es tu esposa. Y yo soy quien financia tu estilo de vida, querido. No lo olvides. El teléfono colgó. Escuché los pasos de Andrés regresando. Me encontró exactamente donde me había dejado, sentada frente a esos papeles que pretendían borrarme de la vida de mis nietos. Mis nietos. Plural. Uno que conozco y adoro. Otro que crece en el vientre de mi nuera sin que nadie me lo cuente. ¿Qué decidiste, mamá? Lo miré fijamente. Vi al niño que fue, al hombre confundido que es, al padre que podría ser si encontrara su propia voz. No voy a firmar. Mamá, no voy a renunciar a mis nietos. No voy a declarar que soy incapaz. No voy a aceptar que me supervisen como si fuera una criminal.
Y no voy a pretender que no escuché lo que acaba de decir tu suegra sobre mí. Andrés palideció. Escuchaste. Cada palabra. Carga. Mediocre. Obstáculo. Sí, escuché todo. Y también escuché que voy a ser abuela otra vez. Gracias por contármelo personalmente, hijo. El sarcasmo dolió. Lo vi en su cara. Yo iba a decirte, ¿cuándo? Después de que firmara mi renuncia. Después de que desapareciera de sus vidas como un fantasma conveniente. Andrés recogió los papeles. Los metió de nuevo en el sobre con movimientos bruscos. Tienes hasta el viernes. Era una amenaza. Mi propio hijo me estaba amenazando. ¿O qué, Andrés? Van a quitarme a Sebastián. Van a prohibirme conocer al nuevo bebé. Van a seguir robándome lo que es mío mientras pretenden que yo soy el problema. ¿De qué hablas? Ya lo sabrás. Se dirigió hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. No hagas esto difícil, mamá. Le sostuve la mirada. Que sea difícil. Yo también puedo serlo. La puerta se cerró detrás de él. La cuenta regresiva empieza. Yo sabía que la invitación era una trampa. Lo supe desde el momento en que Camila me llamó, con esa voz dulce que usaba cuando Patricia estaba escuchando. Mi suegra insiste en que vengas a su cumpleaños, Elena. Dice que quiere hacer las paces. Hacer las paces. Como si alguna vez hubiéramos estado en guerra declarada. Como si ella no hubiera pasado años librando una batalla silenciosa para borrarme del mapa. Acepté de inmediato. Encantada. Dile que ahí estaré. El silencio del otro lado me confirmó que nadie esperaba esa respuesta. Ni siquiera yo, si soy honesta. Pero el licenciado Villarreal me había preparado. Todo estaba listo. Solo necesitaba una oportunidad. Y Patricia, en su arrogancia infinita, me la estaba sirviendo en bandeja de plata. La noche del cumpleaños llegué puntual. 7 de la noche en punto. Mi vestido era el mejor que tenía. Uno azul marino que yo misma había confeccionado. Corte impecable, costuras invisibles. Patricia probablemente lo miraría con desprecio, sin saber que ese vestido representaba 30 años de maestría que ningún diseñador de boutique podría igualar. La casa de los Salazar olía a dinero prestado, arreglos florales ostentosos, velas aromáticas que costaban más que mi mercado semanal, meseros uniformados circulando con charolas de canapés que nadie tocaba por miedo a ensuciar sus ropas de marca. 15 comensales. Conté cada uno mientras me dirigían a mi lugar en la mesa. Al extremo, por supuesto. Tan lejos de Patricia como físicamente posible sin estar en la cocina. A mi lado, una silla vacía. Al otro lado, un primo lejano de Alberto que se presentó como Germán y procedió a ignorarme el resto de la noche. Andrés estaba sentado junto a Camila en el centro de la mesa, cerca de Patricia como correspondía al yerno favorito. Me miró cuando llegué. En sus ojos vi algo parecido a la vergüenza. O quizás era solo incomodidad. A veces ya no sé distinguir. La cena comenzó con un brindis. Patricia, resplandeciente en un vestido dorado que seguramente costó lo que yo gano en 3 meses, levantó su copa de cristal. Por mis 66 años. Por mi familia. Por quienes saben valorar lo que realmente importa. Sus ojos me encontraron al decir esa última frase. Sonreí. Alcé mi copa. El primer plato llegó. Crema de espárragos. La probé en silencio mientras a mi alrededor conversaban sobre vacaciones en Europa, sobre inversiones, sobre el nuevo auto que Alberto acababa de comprar. Nadie me dirigía la palabra. Era como si mi silla estuviera vacía, como si yo fuera un fantasma que solo Patricia podía ver, y que miraba de tanto en tanto con pequeñas sonrisas de satisfacción. Entonces empezaron los comentarios. Camila, querida, cuéntanos sobre la remodelación del cuarto del bebé. Escuché que contrataste a una diseñadora italiana. Sí, mamá, telas importadas, todo hecho a medida por artesanos de verdad. Patricia sorbió su vino. Qué bueno que valoras la calidad genuina, no como esas cosas hechas en casa que se deshilachan al primer lavado. Varias miradas furtivas en mi dirección.
Fingí no escuchar. El trabajo artesanal tiene su lugar, por supuesto. Patricia continuó, su voz cargada de veneno elegante. En mercaditos de pueblo, en ferias de caridad, donde corresponde. Seguí comiendo. Cada bocado era un ejercicio de control. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Escríbelo en los comentarios, porque yo estaba usando cada gramo de dignidad que tenía para no levantarme y vaciarle la sopa en el regazo. El plato principal llegó. Filete de res en salsa de vino tinto. La carne era buena, tengo que admitirlo. Suave, perfectamente cocida. La corté con movimientos precisos mientras Patricia seguía hablando. Alberto, cariño, ¿recuerdas cuando ayudamos a ciertas personas a establecerse? Les dimos oportunidades, y ahora pretenden olvidar de dónde vienen. Alberto murmuró algo inaudible. Se veía incómodo. Yo sabía por qué. El licenciado Villarreal me había mostrado los documentos, las deudas, los préstamos impagables, el castillo de naipes que era su imperio. Patricia se levantó con su copa, caminó alrededor de la mesa, saludando a sus invitados, aceptando cumplidos. Cuando llegó a mi extremo, se detuvo. Elena, qué bueno que pudiste venir. Con tu agenda tan ocupada, cosiendo vestiditos y remendando cosas. Se inclinó hacia mí. Olía a perfume caro y a vino de más. Entonces lo hizo. Se inclinó sobre mi plato y escupió. La saliva cayó sobre la porcelana fina, sobre la salsa oscura, sobre lo que quedaba de mi cena. El silencio fue absoluto, como si alguien hubiera succionado todo el aire del comedor. Esto es lo que mereces. Patricia susurró, pero lo suficientemente alto para que varios escucharan. Una probadita de tu lugar real. Miré la saliva mezclándose con la salsa. Miré a mi hijo. Andrés se levantó a medias de su silla. Mamá, compórtate. Le hablaba a Patricia, pero su voz era débil, suplicante. No era un reclamo, era una petición de que no hiciera escándalo. Saqué mi teléfono del bolso. Con calma absoluta, escribí 3 palabras. Ejecuten el plan. Enviar. Patricia soltó una carcajada. ¿Qué haces? Le avisas a tus costureras que te humillé. Vas a contarle a tu vecina chismosa. Guardé el teléfono. A mis abogados. El silencio cambió de textura. Ya no era shock. Era miedo. Tus abogados. Patricia rió de nuevo, pero algo tembló en su voz. ¿Con qué los pagas? Con retazos de tela. El timbre sonó. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas, porque lo que pasó después fue algo que Patricia recordará hasta el último día de su vida. El mayordomo abrió la puerta. 3 personas entraron. Trajes oscuros, portafolios de cuero. El licenciado Villarreal al frente, con esa calma de quien sabe exactamente lo que viene. Señora Salazar de Campos, señor Salazar, traemos notificaciones legales que requieren atención inmediata. Patricia se quedó petrificada. Los abogados avanzaron hasta la mesa. Uno de ellos sacó un pequeño parlante de su maletín. Antes de proceder, creemos que todos los presentes deben escuchar esto. Le dio play. La voz de Patricia llenó el comedor. Grabada. Perfectamente clara. El problema es la vieja. Mientras siga viva, será un estorbo. Andrés es un títere, pero nosotros lo controlaremos. La herencia de su padre, el fideicomiso, todo debe quedarse en la familia. En nuestra familia. Rostros pálidos alrededor de la mesa. Alberto se hundió en su silla. Camila se llevó la mano a la boca. Andrés me miraba como si me viera por primera vez. Me levanté. Mi vestido azul, el que yo misma cosí, caía perfecto. Mi postura era recta. Mi voz, cuando hablé, no tembló. La vida devuelve lo que uno da. Caminé hacia la puerta. No miré atrás. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, porque lo que viene después, eso merece su propio capítulo. Yo pensaba que cuando la verdad saliera a la luz, sentiría alivio, paz, quizás hasta satisfacción. Me equivoqué. Los días que siguieron a esa cena fueron los más extraños de mi vida. Como caminar entre algodones, como flotar en agua tibia sin saber hacia dónde nadar.
El licenciado Villarreal me llamó 3 días después. Su voz sonaba diferente, seria, casi grave. Elena, necesito que venga a mi oficina. Hay cosas que debes saber. Llegué a las 10 de la mañana. El café de la recepción olía fuerte, recién hecho. Me sentaron en una sala con paredes de madera oscura. Había carpetas sobre la mesa. Muchas carpetas. La auditoría financiera terminó. Me dijo el licenciado. Lo que encontramos es peor de lo que imaginábamos. Alberto Salazar no era el empresario exitoso que presumía. Era un fraude con traje caro, malversación de fondos, inversiones fantasma, sociedades inexistentes a las que supuestamente inyectaba capital. Durante 15 años había construido un castillo de naipes y mi hijo había invertido en ese castillo. $1.800.000, dijo el licenciado, parte de la herencia de su padre. Irrecuperables. Cerré los ojos. El dinero que Eduardo trabajó toda su vida para asegurar el futuro de Andrés. Los turnos extras en la fábrica, los fines de semana sin descanso, las vacaciones que nunca tomamos porque cada peso iba al ahorro. Todo evaporado en las mentiras de un hombre que usaba gemelos de oro. No lloré, ya no me quedaban lágrimas para desperdiciar en los Salazar. Pero hay buenas noticias, continuó el abogado. El juez aprobó la orden de convivencia. Me entregó un papel oficial, sellos, firmas, lenguaje legal que apenas entendía. Puede ver a su nieto 2 veces por semana, miércoles y sábados. Es un derecho protegido. Ahí sí lloré. Sebastián, mi pequeño con ojos de miel que apenas me reconocía porque su abuela paterna me había borrado de su vida. Lo vería. Oficialmente. Legalmente. Nadie podría impedirlo. Volví a casa caminando. Necesitaba sentir el sol, el aire, el ruido de la ciudad. Necesitaba recordar que seguía viva. Esa noche, el teléfono sonó a las 3 de la madrugada. El sonido me atravesó el pecho. Ese timbre agudo en la oscuridad. El corazón acelerado antes de siquiera contestar. Nadie llama a esa hora con buenas noticias. Mamá. La voz de Andrés, pero no la reconocía. Estaba rota, ahogada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Perdí todo, mamá. Todo. El dinero de papá. Nuestra casa está hipotecada. Camila me dejó. Se llevó a Sebastián a casa de su hermana. Sollozos al otro lado de la línea. Mi hijo de 29 años llorando como cuando tenía 5 y se caía de la bicicleta. Ellos me mintieron. Su familia me usó. Y yo te abandoné a ti por creerles. Me senté en la cama, las sábanas frías contra mis piernas, la oscuridad del cuarto apenas rota por la luz de la calle que entraba por la ventana. No sabía qué decir. Una parte de mí quería consolarlo. Eras mi bebé, el niño que cargué 9 meses, el que aprendió a caminar agarrado de mis dedos. Mi instinto de madre gritaba que lo perdonara todo, que le dijera que no importaba, que mamá siempre estaría ahí. Pero otra parte, una parte nueva que apenas conocía, se mantuvo firme. El amor sin respeto no es amor, es costumbre. Andrés, necesito tiempo, dije finalmente. Y tú también. Colgué. Me quedé sentada en la oscuridad, sin dormir, sin llorar, solo pensando. ¿Qué hubieras hecho tú? Escríbelo en los comentarios, porque en ese momento yo no sabía si había hecho lo correcto. Los días siguientes trajeron más noticias. Camila confrontó a Patricia en la casa de los Salazar. Rosa, una de las empleadas, me contó después. Había ido a recoger ropa de Sebastián y escuchó todo. Todo esto es verdad, le gritó Camila a su madre. Los fraudes, las mentiras, lo del fideicomiso. Nos mentiste toda la vida. Patricia intentó justificarse. Habló de proteger a la familia, de mantener el estatus, de hacer lo necesario. Camila le dijo que no quería volver a verla. Eso me sorprendió. No esperaba que la esposa de mi hijo fuera capaz de ver la verdad. Quizás la había juzgado mal. Quizás ella también era víctima de Patricia. Una semana después llegó un sobre a mi puerta. Papel grueso, color crema. Mi nombre escrito a mano con letra temblorosa. Lo reconocí.
Era la letra de Patricia. Me senté en la cocina. Doña Mercedes estaba conmigo tomando café. Me miró con ojos preocupados. «No tienes que abrirlo», dijo, pero sí tenía. «Elena», comenzaba la carta. «No espero tu perdón. No lo merezco». Leí cada palabra, lentamente, con cuidado. Patricia admitía todo. El desprecio, la manipulación, el plan para aislarme de Andrés. Confesaba que actuó por miedo, por inseguridad, porque en el fondo siempre supo que su mundo era frágil y necesitaba controlarlo todo. «Me equivoqué», escribía. «Destruí a mi familia por proteger algo que nunca existió. Ahora lo perdí todo. Alberto enfrenta cargos. Perdimos las propiedades. Mis hijas no me hablan». La carta terminaba con 3 palabras. «Lo siento mucho». La doblé. La guardé. No sentí satisfacción. Esperaba sentirla. Después de tanto dolor, de tanta humillación, esperaba que su caída me trajera algo. Venganza cumplida, justicia servida. Pero solo había vacío, un hueco frío en el pecho donde antes vivía la rabia. Doña Mercedes me tomó la mano. «¿Estás bien?» «No lo sé», admití. «Creí que esto me haría feliz». Ella negó con la cabeza. «La venganza nunca llena, solo el perdón lo hace. Pero el perdón es para ti, no para ella». El teléfono sonó de nuevo esa noche. No tan tarde. Las 9. «Andrés». «Mamá, necesito verte. Por favor, necesito que me perdones». Respiré profundo. El olor a café de olla todavía flotaba en la cocina. Los sonidos del barrio entraban por la ventana. Una vida entera de sacrificio latía en cada rincón de esta casa modesta, que nunca fue suficiente para él. «Andrés, te amo. Eso nunca cambiará». Hice una pausa. Pero amar no basta sin respeto. «Mamá». Yo colgué, apagué las luces, me metí en la cama y por primera vez en meses dormí profundo. Yo nunca creí que el tiempo pudiera cambiar tanto las cosas. 3 meses pasaron desde aquella carta de Patricia. 3 meses de silencio, de trabajar en mi taller, de coser vestidos para quinceañeras del barrio mientras mi corazón sanaba lentamente. El licenciado Villarreal llamó una mañana de marzo. «Elena, hay novedades. Camila solicitó una visita supervisada. Quiere que veas a Sebastián». Se me detuvo el corazón. Mi nieto. Mi Sebastián. El niño que había sostenido en mis brazos cuando nació, que había arrullado con canciones de cuna en noches de fiebre, que me había llamado abuela con esa vocecita dulce. 3 meses sin verlo. Para un niño de casi 2 años, 3 meses son una eternidad. La visita sería en un parque público. «Territorio neutral», explicó el abogado. Camila estaría presente, pero mantendría distancia. El sábado llegué temprano. Me senté en una banca de hierro pintada de verde, desgastada por el sol y las lluvias de tantos años. El pasto del parque olía a tierra mojada, a rocío de madrugada, a infancia. Había madres empujando carriolas, niños corriendo tras pelotas, abuelas alimentando palomas. ¿Cuántas veces había soñado con ser una de esas abuelas? Los vi llegar. Camila empujaba la carriola. Caminaba diferente, más erguida, más tranquila. Vestía jeans y una blusa sencilla, nada de las ropas de diseñador que Patricia le exigía. Y Sebastián, mi nieto, había crecido tanto. Su cabello castaño brillaba bajo el sol. Sus piernas gorditas se movían inquietas, queriendo bajar. Me levanté. Las manos me temblaban. Camila se detuvo a unos metros. «Elena, gracias por venir». Asentí. No me salían las palabras. Sebastián me miró. Sus ojos grandes, curiosos, estudiándome como se estudia a un extraño. No me reconoció. Algo dentro de mí se quebró. Un dolor silencioso, profundo, diferente a cualquier otro. «Hola, mi amor», susurré arrodillándome a su altura. «Soy tu abuela Elena. ¿Te acuerdas de mí?» Él se escondió detrás de las piernas de Camila. «Dale tiempo», dijo ella suavemente. «Ha preguntado por ti. A veces dice abuela cuando ve fotos». Camila lo soltó de la carriola y lo dejó caminar. Me quedé quieta.
No quería asustarlo. Saqué de mi bolso un carrito de juguete que había comprado, rojo brillante, pequeño. Lo puse en el pasto. Sebastián lo vio. Sus ojitos se iluminaron. Poco a poco, pasito a pasito, se acercó al carrito. Lo tomó. Jugó con las ruedas. ¿Te gusta?, pregunté. Él asintió. Tu abuelo tenía uno igual cuando era niño. Siempre decía que los carritos rojos son los más rápidos. Sebastián sonrió. Y en esa sonrisa vi a mi hijo de pequeño. Vi a mi esposo. Vi generaciones de amor conectándose a través de un simple juguete. Nos sentamos en el pasto juntos. Jugamos con el carrito. Le mostré cómo hacerlo rodar por las pequeñas colinas de tierra. Él se reía cada vez que el carrito volcaba. Esa risa, cristalina, pura, como campanitas de viento, llenó cada espacio vacío de mi alma. Camila se acercó después de un rato. Se sentó a mi lado. Elena, necesito decirte algo. La miré. Esperé. Me diste valor, dijo con voz temblorosa. Cuando te enfrentaste a mi madre en ese restaurante, cuando te vi mantener tu dignidad, entendí que yo también podía liberarme. Toda mi vida viví bajo su control. Creí que era normal, pero no lo era. Respiré profundo. ¿Cómo está Andrés? Camila sonrió levemente. Renunció a la empresa de mi padre hace un mes. Consiguió trabajo en una constructora pequeña. Gana menos, pero duerme tranquilo. Dice que quiere reconstruir las cosas. Contigo, conmigo, con todo. ¿Y tú? Estoy embarazada, Elena. 5 meses. El mundo se detuvo. Embarazada. Ella asintió, los ojos brillantes. Una niña. Se llamará Lucía. Lucía. Luz. Me cubrí la boca. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera detenerlas. Sebastián se acercó, preocupado. Abuela llora. Me había llamado abuela. Tomé su manita pequeña, suave, cálida. Son lágrimas de felicidad, mi amor. Tu abuela está muy, muy feliz. Las semanas siguientes trajeron más visitas, más risas de Sebastián, más conversaciones con Camila. Andrés vino una tarde, nervioso, arrepentido. Hablamos. Lloramos. No perdoné del todo, pero empezamos a construir un puente nuevo sobre las ruinas del viejo. Un día, entrando a una boutique del centro para comprar tela, la vi. Patricia. Detrás del mostrador. Vestida con un uniforme sencillo, el cabello recogido sin peinar, las manos arreglando prendas en perchas. Sus ojos me encontraron. El tiempo se congeló. Ella palideció. Yo me quedé inmóvil. Buenas tardes, dijo. ¿Puedo ayudarla en algo? Su voz era diferente, más baja, sin aquel tono de superioridad que cortaba como cuchillo. Solo miraba. Respondí. Asintió. Volvió a su trabajo. Me acerqué lentamente al mostrador. ¿Cómo estás, Patricia? Ella levantó la mirada. Vi algo que nunca había visto en sus ojos. Humildad. Aprendiendo, Elena. Aprendiendo que la vida sin máscara es más difícil, pero quizás más honesta. No dije nada más. Compré 1 metro de tela que no necesitaba y me fui. Pero algo había cambiado en mi pecho. El rencor pesaba menos. El parto de Camila llegó una madrugada de julio. Andrés me llamó a las 3 de la mañana. Mamá, ven, Camila te necesita. Corrí al hospital. El olor a desinfectante, a miedo, a esperanza. Los pasillos blancos, las enfermeras apuradas. Entré a la sala de parto. Camila me extendió la mano. Quédate conmigo, Elena. Por favor. Me senté a su lado. Tomé su mano. Sentí sus uñas clavarse en mi palma con cada contracción. Pujó. Gritó. Lloró. Y entonces llegó. Lucía. Un llanto agudo, poderoso, lleno de vida. La enfermera la puso sobre el pecho de Camila. Pequeñita, arrugada, perfecta. Hola, mi niña, susurré. Bienvenida al mundo. Sebastián entró corriendo minutos después de la mano de Andrés. Hermanita, gritó. La familia estaba reunida, imperfecta, rota en tantos lugares, pero reunida. Entonces la puerta se abrió. Patricia estaba ahí, pálida, temblorosa, los ojos rojos de llorar. Por favor, susurró. Solo quiero verla, solo un momento. Es mi nieta. Camila miró a Andrés.
Andrés me miró a mí. Todos esperaban mi reacción. Respiré profundo. El olor a bebé recién nacido llenaba el aire. La vida, frágil y nueva, descansaba sobre el pecho de su madre. Pensé en todo el dolor, las humillaciones, las noches llorando. Pero también pensé en segundas oportunidades, en puentes que se construyen, en que el perdón no es olvidar, sino soltar. Todos merecen una segunda oportunidad, dije finalmente. Patricia sollozó, pero con límites claros, agregué. Esta vez, Patricia, el respeto viene primero, sin excepciones. Ella asintió. Lo entiendo. Gracias, Elena. Gracias. Se acercó a la cama. Miró a Lucía con ojos de abuela, no de matriarca. Y en ese hospital, rodeada de mi familia imperfecta, entendí algo profundo. La verdadera victoria no era humillar a quien me humilló. Era poder elegir la compasión cuando tenía todo el derecho de elegir la venganza. Yo nunca imaginé que 6 meses pudieran transformar tanto un mundo. 6 meses desde que Lucía llegó con su llanto poderoso. 6 meses desde que Patricia cruzó aquella puerta del hospital, temblorosa y pequeña. 6 meses que se sintieron como 6 años de aprendizaje comprimido. Y aquí estaba yo, en mi taller de costura, mirando por la ventana cómo caían las primeras lluvias de diciembre. El olor a café de olla llenaba el cuarto. Doña Mercedes bordaba a mi lado, tarareando villancicos adelantados. «Elena, ¿te llegó esto?», dijo señalando un paquete en la mesa. Lo abrí con cuidado. Papel de regalo sencillo, sin moños ostentosos. Adentro, un marco de madera con una fotografía. Era yo, en el hospital, sosteniendo a Lucía por primera vez. Detrás de la foto, una nota con letra temblorosa. Para la mujer más digna que conozco. Perdón, Patricia. Me senté en la silla de madera. Las lágrimas llegaron sin permiso. Doña Mercedes se acercó. «¿Quién mandó eso?», preguntó. «La mujer que más daño me hizo en la vida. ¿Y por qué lloras?». «Porque el perdón duele tanto como el rencor». Guardé la foto en un cajón. No estaba lista para exhibirla, pero tampoco para tirarla. Créeme o no, en esos 6 meses todo había cambiado de maneras que jamás anticipé. Andrés vendió la jaula dorada. Así la llamaba él ahora. La jaula dorada. Aquel apartamento lujoso en la zona exclusiva, con sus pisos de mármol y sus ventanas enormes. Lo vendió 3 meses después del nacimiento de Lucía. Me llamó para contarme. «Mamá, nos mudamos a un lugar más pequeño, más real». «¿Y qué dice Camila?». Fue idea de ella. Su nuevo hogar era un departamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media. Paredes blancas sin cuadros costosos, muebles funcionales que no impresionaban a nadie. Una cocina pequeña donde apenas cabían 2 personas. La primera vez que los visité, sentí un nudo en la garganta. El olor era diferente. Olía a comida de verdad, no a ambientador caro. Olía a pañales de bebé y a café recalentado. Olía a vida cotidiana. Sebastián corrió hacia mí. «Abuela, mira mi cuarto. Tengo una litera». Una litera. El niño que había tenido una habitación del tamaño de mi casa completa, ahora dormía en una litera compartida con cajas de juguetes. Y estaba feliz. Camila me recibió con Lucía en brazos, sin maquillaje, el pelo recogido en una cola simple, pantuflas gastadas. «Perdón el desorden, Elena. Aquí todo es más apretado. Aquí todo es más honesto», respondí. Ella sonrió. Una sonrisa real, sin ensayar. Andrés empezó a depositarme dinero cada mes. El primer depósito llegó sin aviso. Lo llamé inmediatamente. «¿Qué es esto?», pregunté. «Es tuyo, mamá. Siempre fue tuyo. No necesito caridad. No es caridad. Es justicia. Justicia». Esa palabra me atravesó como un rayo. La herencia que me ocultó, los años que trabajé para que él estudiara, los sacrificios que nadie vio, todo eso tenía un valor. Y finalmente, alguien lo reconocía. Acepté el primer depósito. Y el segundo. Y el tercero. No por necesidad, por dignidad. ¿Y qué hubieras hecho tú? Escríbelo en los comentarios.
Habrías aceptado ese dinero. Habrías rechazado la ayuda de quien te traicionó. No hay respuestas correctas en estas cosas. Mientras tanto, el mundo de Patricia se desmoronaba. Las noticias llegaban en pedazos. Por Camila, por rumores del barrio alto, por la propia Patricia en llamadas esporádicas. Sus amigas de toda la vida la abandonaron. Aquellas señoras con las que tomaba té y organizaba galas de caridad desaparecieron cuando perdió la mansión, cuando Alberto enfrentó cargos por fraude, cuando el apellido Salazar dejó de ser sinónimo de prestigio. El dinero compra compañía, pero no lealtad. Me dijo doña Mercedes una tarde: tú lo sabes mejor que nadie. Sus propias hijas tomaron distancia. La llamaban una vez al mes, si acaso. Visitas esporádicas, pretextos convenientes. La gran matriarca quedó sola en un departamento rentado, sin servicio doméstico, sin chofer, sin las comodidades que siempre creyó merecer. Me pregunté si sentía satisfacción por su caída, y la respuesta era complicada. Parte de mí, esa parte herida que recordaba cada insulto, cada mirada de desprecio, sentía un alivio oscuro. Karma, pensaba. El universo se cobra. Pero otra parte, quizás la más sabia, sentía algo parecido a la tristeza, porque el sufrimiento de Patricia no sanaba mis propias heridas, solo creaba más dolor en el mundo. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas, porque sé que muchas de ustedes han visto caer a quienes las humillaron, y sé que los sentimientos son contradictorios. Llegó la Nochebuena. Mi casa olía a ponche caliente, canela, piloncillo, manzanas flotando en la olla. El árbol pequeño brillaba en la esquina, decorado con esferas que tenían más de 20 años. Andrés, Camila y los niños llegaron temprano. Sebastián cargaba un regalo envuelto en papel de periódico con dibujos. Lo envolví yo solo, abuela. Es hermoso, le dije. El regalo más hermoso. Lucía dormía en su carriola. 6 meses de vida. Mejillas redondas, pestañas largas, un milagro pequeño envuelto en cobijas. Tocaron la puerta. Abrí. Patricia estaba ahí. Un abrigo simple, no de marca. El pelo canoso, sin teñir. En sus manos, un recipiente de plástico con ensalada de manzana. El contraste me golpeó fuerte. La mujer que una vez llegó a lugares con vajilla fina y vino importado, ahora traía comida en un recipiente ordinario. La mujer que criticó mi casa por pequeña y oscura, ahora vivía en un espacio más reducido que el mío. Elena, gracias por invitarme, susurró. No respondí inmediatamente. La dejé pasar. La cena fue tensa. Silencios largos entre conversaciones cortas. Sebastián rompía la incomodidad con sus preguntas inocentes. Abuela Patricia, ¿por qué ya no vives en la casa grande? Patricia tragó saliva. A veces las casas grandes nos hacen personas pequeñas, mi amor. Una respuesta inesperadamente sabia. Después de la cena, Patricia me ayudó a lavar los platos. Ella lavaba, yo secaba. Nuestras manos rozándose sobre la espuma. El silencio era espeso, cargado de historia. Elena, empezó ella. Sé que no merezco. No, la interrumpí. No me digas qué mereces o no mereces. Ella calló. Sequé un plato, luego otro. No te perdono aún, Patricia. Quizás nunca lo haga completamente, pero tampoco alimentaré odio. El odio pesa demasiado y ya cargué suficiente en esta vida. Ella asintió. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Me di vuelta para mirarla directamente. Pero escúchame bien. Si vuelves a faltarme el respeto, si vuelves a mirarme como menos, si vuelves a tratar de humillarme, no habrá misericordia. Patricia asintió de nuevo, despacio, con peso. Lo entiendo, Elena. Lo entiendo completamente. Y ahí, entre platos mojados y olores de cocina humilde, entendí algo definitivo. El karma no es venganza. El karma es equilibrio. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, porque este camino todavía tiene curvas por delante. Yo nunca imaginé que llegaría este día. 3 años después de aquel escupitajo en el restaurante.
3 años desde que el mundo me vio caer y levantarme. 55 años cumplidos hoy. Y mi casa, esta casa humilde que Patricia una vez despreció, estaba llena de vida. Las bugambilias moradas trepaban por la pared del patio, derramándose como cascadas de color sobre el ladrillo viejo. Las había plantado doña Mercedes el año anterior, diciendo que necesitaba más alegría en mi jardín. Tenía razón. Luces colgantes cruzaban el espacio de un extremo a otro. Lucecitas pequeñas, de esas que parecen estrellas atrapadas en cables. Andrés las había instalado temprano esa mañana, sudando bajo el sol, trepando una escalera inestable mientras Camila le gritaba que tuviera cuidado. El olor a tacos caseros flotaba desde la cocina. Carne asada, cebollitas carbonizadas, cilantro fresco. Las tortillas se calentaban en el comal de barro, ese mismo comal que mi abuela me heredó. ¿Cuántas tortillas habrá calentado ese comal a través de generaciones? Mi negocio de costura prosperaba ahora. Precios triplicados porque la demanda así lo exigía. Ya no era Elena la costurera barata. Era Elena la artista de la aguja, la que transformaba telas ordinarias en vestidos extraordinarios. Doña Mercedes se había convertido en mi socia. Manejaba los pedidos y las entregas mientras yo me concentraba en crear. Las clientas llegaban desde otros barrios, algunas desde otras ciudades. Mi trabajo hablaba por sí solo, pero nada de eso importaba tanto como lo que tenía frente a mí en este momento. Sebastián, mi nieto de 4 años, estaba sentado junto a mi máquina de coser. Sus ojos enormes observaban cada movimiento de la aguja. «Abuela, este aparato es mágico», susurró con reverencia. Me reí, una risa que nacía del fondo del pecho. «No es mágica, mi amor. Es trabajo y amor. La combinación de las dos cosas». Sus deditos tocaron la rueda con cuidado. «¿Puedo aprender?» «Claro que puedes». Lucía, de 3 años, corría entre las piernas de los adultos. Su vestidito rosa, cosido por mis propias manos, giraba cuando ella giraba. Se detenía solo para observar las luces colgantes con la boca abierta. «Estrellas, abuela. Estrellas en tu casa». «Sí, mi niña. Estrellas para ti». Los invitados llenaban el espacio. Vecinas que conocía desde hacía décadas. Clientas convertidas en amigas. Y en una esquina, sentados juntos en silencio, Patricia y Alberto. El contraste seguía siendo impactante. Patricia vestía ropa sencilla, nada de marcas europeas, nada de joyas ostentosas. Su cabello canoso estaba recogido en un moño simple. Alberto, a su lado, parecía un hombre reducido a la mitad de su tamaño anterior. La arrogancia había desaparecido de sus hombros. Cuando llegó el momento del pastel, Camila lo trajo desde la cocina. Lo hizo ella misma. Camila Salazar, la hija de familia acomodada que nunca había cocinado nada en su vida, había pasado 2 días aprendiendo a hornear este pastel para mí. El betún estaba un poco disparejo. Las letras decían: «Feliz cumpleaños, suegra», con caligrafía temblorosa. Era el pastel más hermoso que había visto en mi vida. Andrés se puso de pie. «Quiero decir algo», anunció. El patio quedó en silencio. Solo se escuchaban los grillos comenzando su canto nocturno. Mi hijo me miró. Sus ojos brillaban. «Mamá», empezó, «hubo un tiempo en que me avergoncé de ti. Me avergoncé de dónde venía. Me avergoncé de esta casa, de este barrio, de la tela barata y las máquinas viejas». Su voz se quebró. «Fui un cobarde, un ingrato, un tonto». Camila tomó su mano. «Pero tú me enseñaste algo que ninguna universidad pudo enseñarme. Me enseñaste que el éxito no se mide en cuentas bancarias ni en códigos postales. El éxito se mide en una sola cosa, mamá. Se mide en si puedes respetarte cuando te ves al espejo». Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Camila habló entonces. «Mis hijos sabrán de dónde vienen. Sabrán que su abuela Elena construyó todo con sus manos. Sabrán que el valor de una persona no está en su dirección ni en su apellido. Está en su corazón». Sebastián aplaudió. Lucía lo imitó sin entender por qué. Y entonces Patricia se levantó. El patio contuvo el aliento. Ella caminó hacia mí.
despacio, con pasos medidos. Se detuvo frente a mí. Elena, dijo, su voz rasposa, yo traté de destruirte, traté de humillarte, traté de quitarte a tu hijo, y fallé en todo. Tragó saliva, no porque yo fuera débil, fallé porque tú eras más fuerte de lo que jamás imaginé. Sus ojos buscaron los míos. Tú ganaste, Elena, pero no ganaste porque tuvieras más dinero, ni mejores contactos, ni trucos legales. Ganaste porque te mantuviste fiel a quien eres. Nunca dejaste de ser tú. El silencio era absoluto. Eso es algo que yo nunca supe hacer, admitió Patricia. Siempre fui quien otros esperaban que fuera. La esposa perfecta, la madre controladora, la señora de sociedad. Perdí quien era en el camino. Extendió su mano. No te pido perdón. No tengo derecho a pedirlo. Solo quiero que sepas que te respeto. Tomé su mano. El círculo se había cerrado. Después de la fiesta, cuando los invitados se habían ido y las luces colgantes parpadeaban suavemente, recibí una llamada. Una periodista de un programa local había escuchado mi historia a través de alguien. Quería entrevistarme. Acepté. Una semana después, las cámaras estaban en mi taller. La periodista, una mujer joven con ojos curiosos, me hizo la pregunta final. Señora Elena, después de todo lo que vivió, ¿qué le diría a su yo del pasado? A esa mujer sentada sola en aquella boda, sintiéndose invisible. Cerré los ojos por un momento. Los abrí. Le diría, aguanta. La tormenta termina. Y cuando termine serás más fuerte de lo que jamás imaginaste posible. La entrevista se transmitió un domingo por la noche. Esa misma noche mi teléfono no dejó de vibrar. Mensajes, docenas, luego cientos, mujeres de todas partes, madres, abuelas, viudas, trabajadoras. Señora Elena, yo vivo lo mismo con mi nuera. Gracias por contar su historia. Me sentí menos sola. Usted me dio esperanza. Yo también soy invisible para mi familia, pero ahora sé que puedo levantarme. Leí cada mensaje con lágrimas en los ojos. No era solo mi historia, era la historia de miles. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, porque el final se acerca y todavía hay algo importante que decir. Yo aprendí que las mejores historias terminan donde empezaron, con café de olla, con el sonido de una máquina Singer, con el aroma de bugambilias meciéndose en el viento tibio de la tarde. 3 años han pasado desde aquella boda donde me sentí invisible. 3 años desde que una mujer de perlas y desprecio me miró como si fuera basura. 3 años desde que mi propio hijo bajó la mirada cuando más lo necesitaba. Y aquí estoy, sentada en mi patio. El mismo patio donde lloré tantas noches preguntándome qué había hecho mal. El mismo patio donde juré que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir menos. El café humea entre mis manos. Canela, piloncillo. Ese olor que me recuerda a mi madre, a mi abuela, a todas las mujeres fuertes que vinieron antes que yo. Las bugambilias están más hermosas que nunca. Moradas, fucsia, blancas. Cascadas de color que caen sobre las paredes de adobe. Yo las planté hace 15 años, cuando Andrés era apenas un adolescente que soñaba con conquistar el mundo. Ahora esas mismas flores adornan 3 patios diferentes. El mío, el de mi hijo y el de Patricia. Porque sí, la vida tiene un sentido del humor muy particular. Escucho pasitos corriendo. Sebastián aparece por la puerta de la cocina. Sus 4 años de energía pura contenidos apenas en ese cuerpecito flaco. Detrás viene Lucía, mi nieta pequeña, con sus 3 años de risa fácil y mejillas redondas. Abuela, abuela. Sebastián se trepa a mi regazo sin pedir permiso. Él nunca pide permiso. Es tan parecido a su padre cuando era niño. Dime, mi vida, ¿por qué la abuela Patricia vive en una casa chiquita ahora? El silencio del atardecer se vuelve más profundo. Lucía se acerca también apoyando su cabecita en mi rodilla. Espera mi respuesta como si fuera el secreto más importante del universo. Y tal vez lo es,
Porque, mi niño, así funciona la vida. A veces las personas toman decisiones que las llevan por caminos difíciles y tienen que aprender lecciones importantes. Pero ella era rica, sonrió. La inocencia de los niños es un regalo. El dinero, mi amor, no es lo que hace grande a una persona. Lo que te hace grande es cómo tratas a los demás, cómo amas, cómo pides perdón cuando te equivocas. Sebastián arruga la nariz, procesando mis palabras. Entonces ella se equivocó. Así es. Y tuvo que aprender de esa equivocación. Y ya aprendió. Creo que sí. Mi vida. Creo que sí. Los niños se van corriendo hacia el jardín. Lucía persigue una mariposa. Sebastián finge ser un avión. Sus risas flotan en el aire tibio como música. Yo tomo otro sorbo de café y pienso. Hay quienes dicen que lo que hice fue venganza, que todo el plan legal, las grabaciones, la exposición del fraude de Alberto, la pérdida de propiedades de los Salazar, fue mi manera de cobrar una deuda de humillación. No entienden nada. El karma no es venganza. El karma es equilibrio. Yo no destruí a Patricia. Patricia se destruyó a sí misma con años de mentiras, manipulación y crueldad. Yo simplemente dejé que la verdad saliera a la luz. Y la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. Esa mujer que hace 3 años me escupió en la cara con sus palabras, ahora vive en una casa pequeña, modesta, digna, pero lejos del lujo que tanto presumía. Trabaja medio tiempo en una floristería. Cultiva plantas en macetas. Y las flores que más cuida son bugambilias, mis semillas. Se las regalé hace un año, cuando vino a visitarme por primera vez después de todo. No dijo mucho, yo tampoco. Solo tomamos café en silencio, 2 mujeres que habían pasado por una guerra y habían sobrevivido. Antes de irse, saqué 3 bolsitas de semillas. Son de mis bugambilias, le dije. Tal vez te gusten. Lloró. No dijo nada, pero lloró. Y ahora, cada domingo, cuando viene a ver a Sebastián y Lucía, me cuenta cómo van creciendo. Ya florecieron las moradas. Las blancas van más lentas, pero ya tienen brotes. El perdón no significa olvidar, significa soltar. Soltar el peso que cargamos cuando dejamos que el rencor nos consuma. Yo solté, y me siento más libre que nunca. Andrés aparece en la puerta del patio. Mi hijo, el mismo que un día me negó. El mismo que tardó tanto en despertar. Mamá, ¿te quedas a cenar? Claro que sí, mi vida. Me sonríe. Esa sonrisa que me recuerda tanto a su padre. Camila sale detrás de él. Mi nuera, la mujer que alguna vez me vio como un estorbo. Ahora me abraza cada vez que nos vemos. Su abrazo es cálido, sincero. Y se mole, suegra, con la receta que me enseñó. Mi corazón se llena. Esta es mi riqueza verdadera. No la casa que heredé de don Aurelio, no los ahorros en el banco, no el reconocimiento de miles de mujeres que me escriben después de la entrevista. Mi riqueza son estas tardes de café, estas risas de nietos, estos abrazos de una familia que finalmente aprendió lo que significa el respeto. Más tarde esa noche, cuando los niños duermen y la casa está en silencio, saco mi diario. Es un cuaderno viejo, nada elegante, pero tiene cada palabra que he descrito en los últimos 3 años. Busco una página en blanco. La pluma danza sobre el papel. Hace 3 años me escupieron. Hoy esa mujer cultiva flores de mis semillas. Me detengo, miro las palabras y sigo escribiendo. Hay quienes miden el éxito en dinero, en propiedades, en estatus. Yo mido el mío en momentos, en la risa de Lucía, en los abrazos de Sebastián, en el café que comparto con mi hijo. Mis nietos crecerán sabiendo algo importante. La dignidad no se negocia. El amor propio no tiene precio. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte sentir menos. Si alguien me está escuchando ahora mismo, si alguien está pasando por lo que yo pasé, quiero que sepas algo. Tu valor lo defines tú, no tu familia, no tu pareja, no tus hijos, tú. Y lo defines cuando decides que no vas a aceptar menos de lo que mereces. Cierro el diario.
Afuera las luciérnagas parpadean entre las bugambilias. El silencio es pacífico. El viento trae olor a jazmín del jardín vecino. Apago la luz. Mañana habrá vida simple, honesta, hermosa. Y eso es más de lo que jamás soñé. Gracias por escucharme hasta el final. Comparte con alguien que amas. A veces una historia cambia todo un día. Con amor y dignidad, Elena Campos.